Buenas a todos, estamos en el vídeo número 6. Este vídeo va a tratar sobre programación orientada a objetos. La introducción no va a ser nada avanzado, o sea que si alguien sabe sobre la programación orientada a objetos, que no se espere que vayamos a profundizar mucho en esto. Para empezar, vamos a dar un poco de historia, ya que es importante saber al menos de dónde surge y todas esas cosas que son básicas y está bien comprenderlas cuando estudiamos algo. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma que surge en la década de 1970. El lenguaje de ejemplo que se toma para entender la programación orientada a objetos se llama Smalltalk y los lenguajes con programación orientada a objetos se separan en dos grupos, los que implementaron este paradigma a posteriori como C++ o los que lo implementaron desde el principio, como puede ser Java. También han habido avances a lo largo de la historia y es que al principio había subprogramas que estos simplificaban el problema, sin embargo no reutilizaban el código, falta de la protección de los datos, etc. Luego surgieron los TAD, que estos son los tipos abstractos de datos, que son módulos que contienen datos y las funciones que los manipulan. También tienen encapsulación y operaciones definidas. Finalmente viene la programación orientada a objetos, que esta sí se basa en la reutilización a través de la herencia y la implementación concreta de los TAD. Una vez explicado algo de historia sobre la programación orientada a objetos, os voy a dar una definición más formal sobre esto, y es que es un paradigma que organiza el software en objetos, que son entidades que representan conceptos o cosas del mundo real, y dentro de ellos tienen datos y comportamiento. Una vez sabemos esto, vamos a explicar los 4 fundamentos de la programación orientada a objetos. Empezaremos por la abstracción, que este es el proceso de simplificar un sistema complejo enfocándose solo en los aspectos esenciales y ocultando los detalles innecesarios. Por ejemplo, si tenemos una clase coche, se abstraen los detalles del coche, pero se proporciona el método mostrar características para implementarlo en los diferentes tipos de coche. Esto lo vamos a ver mejor codificado, así que vamos a pasar a Eclipse. Como veis por aquí, tengo una clase abstracta de coche que incluye 3 atributos: marca, modelo y año. Incluye también el constructor, que próximamente en el vídeo explicaré lo que son los constructores y para qué sirven, y también tiene el método mostrar características de forma abstracta para que las clases que hereden de coche tengan que implementar este método. Pasamos a la clase coche deportivo y, como veis, extiende o hereda de la clase coche. También añade un atributo más, velocidad máxima, que es un integer y tiene su propio constructor. También tiene el método mostrar características implementado. Como veis, en este caso imprime por pantalla o por consola las características del coche. Importante la notación @override, porque esto indica que estamos sobrescribiendo un método del cual estamos heredando. En este caso, al ser abstracto, la clase coche no implementa funcionalidad en este, pero también lo podríamos sobreescribir. Por otro lado, tenemos el coche familiar, que es más de lo mismo, extiende de la clase coche, añade un atributo más, que esta vez es la capacidad de pasajeros, tiene su propio constructor y vuelve a implementar el método mostrar características con la notación @override, porque este, a pesar de no tener funcionalidad en la clase coche, como he dicho, le estamos dando funcionalidad en sus subclases. Entonces yo aquí en el main he creado dos coches, un coche deportivo con sus correspondientes atributos, como veis, y un coche familiar también con sus correspondientes atributos. A cada uno de ellos le estoy aplicando el método mostrar características y, como veis, al ejecutarlo sale coche deportivo, la marca, el modelo, el año y la velocidad máxima, y el coche familiar sale la marca, el modelo, el año y la capacidad de pasajeros. Entonces, como habéis visto, hemos implementado el mismo método en dos clases distintas que heredan de la misma clase. Es decir, las dos clases coche deportivo y coche familiar heredan de la clase coche, y las dos han implementado a su forma el método mostrar características. Seguimos con el encapsulamiento, y es que este trata de restringir el acceso a los datos internos de un objeto y exponer solo lo necesario mediante métodos, en este caso getters y setters mayoritariamente. Como veis en esta imagen, tendríamos la clase teléfono, que incluye un atributo batería, y este atributo no es accesible para las demás clases, sino que tendrían que utilizar getters y setters, que ahora vamos a ver en Eclipse cómo se utilizan para acceder a este atributo. Como veis, aquí tenemos la clase teléfono creada con su correspondiente atributo de forma privada. En vídeos anteriores ya hemos comentado lo que este modificador de acceso hace. Por lo tanto, supongo que ya sabéis lo que hace, así que pasamos al constructor,
que este constructor tiene aquí una condicional que supongo que también sabéis lo que significa porque lo hemos dado en vídeos anteriores, y es que la batería tiene que estar entre 0 y 100, no puede ser ni menor ni mayor a esos números. Y aquí veis los getters y setters, que en este caso hay un getter y un setter solo. El get batería simplemente retorna la batería, por lo tanto sería un integer. Y el set batería comprueba si la batería que estamos pasándole está entre los valores 0 y 100, y si no lo está nos dice que el nivel de batería debe de estar entre 0 y 100. Y bueno, en el método main, como veis, hemos creado un teléfono con 50% de batería, como veis aquí. Hemos imprimido la batería inicial de mi teléfono y, como veis, necesitamos utilizar el getter. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, nosotros no podríamos acceder directamente al atributo batería. Como veis, nos da error y es que nos dice que no es visible este atributo. Después aplicamos el setter para poner la batería al 80%. De nuevo, esto no lo podríamos hacer para establecer el valor de la batería 80 porque el atributo es privado, no es público. Por lo tanto, por eso necesitamos utilizar el setter. Y después simplemente imprimimos batería después del ajuste y la batería del teléfono. Vamos a por el tercer fundamento, que es la modularidad. Esto es dividir un programa en partes o módulos más pequeños y manejables, es decir, grupos de clases y objetos. Como veis en esta imagen, un archivo jar, un ejecutable de Java, se divide entre diferentes paquetes, y otro archivo jar no tiene por qué dividirse entre los mismos paquetes. Estos son lo que hemos visto hasta ahora, los diferentes paquetes, y dentro de cada paquete, que es una carpeta de clases, hay clases, y esas clases se pueden instanciar y convertir en objetos. Por último fundamento en la programación orientada a objetos tenemos la jerarquización o herencia, que es el mecanismo que permite crear nuevas clases a partir de otras. Esto significa que una subclase hereda los atributos y métodos de una superclase, y puedo añadir o modificar comportamientos. Eso es muy importante. En esta figura de aquí, como vemos, tenemos la superclase figura y luego tenemos otras dos subclases círculo y rectángulo, las cuales heredan de figura. Por lo tanto, los métodos y atributos que tenga figura los heredarán. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo en Eclipse. Como veis, aquí tenemos nuestra clase figura, que es abstracta, tiene dos métodos que son abstractos y uno que lo implementa, que es mostrar la información, que llama a calcular área y calcular perímetro, que son estos dos abstractos que cada subclase círculo y rectángulo implementarán a su manera, porque hay diferentes maneras de calcular el área y calcular el perímetro, depende de la figura. Si nos venimos a la clase de círculo, vemos cómo extiende de figura y además añade un atributo privado, que es el radio. Aquí tenemos el constructor y después sobreescribimos los métodos calcular área y calcular perímetro. En el rectángulo, más de lo mismo, extiende de figura, en este caso añade dos atributos privados que son doubles, largo y ancho, y también implementa a su manera calcular área y calcular perímetro. Por último tenemos la clase main con el método main, que es el cual ejecutamos, y hemos creado una figura círculo por aquí arriba con 5 de radio, y por aquí imprimimos su información. Después tenemos el rectángulo, que tiene un largo de 4 y un ancho de 6, y mostramos su información. Si esto lo ejecutamos, como veis, salen características del círculo, sale el área y el perímetro por su parte, y características del rectángulo, el área y el perímetro, cada uno calculado con su correspondiente fórmula. Entonces, esta sería la herencia en las clases, y es que cuando nosotros extendemos o heredamos de una clase, lo que estamos haciendo es heredar todos los atributos y los métodos, bien sea abstractos. Si son abstractos, tendremos que implementar su funcionalidad. Si no son abstractos y ya están implementados, entonces no tenemos que implementar su funcionalidad. El siguiente paso que vamos a dar es darle una definición formal a lo que es una clase y un objeto, porque hasta ahora hemos estado trabajando con ellos y no sabemos realmente lo que son. Y es que una clase es una plantilla a partir de la cual se crean objetos. Define sus atributos y métodos que los objetos de esa clase tendrán. Un objeto es una instancia de una clase. Cuando se crea un objeto, está basado en una plantilla, a la clase a la que pertenezca, y estos tienen sus propios valores para los atributos definidos en la clase. Como veis, aquí nosotros tenemos la clase coche y lo que tenemos son 4 atributos, que ninguno de ellos es estático. Ya vemos aquí los diferentes tipos de atributos que tiene, en este caso int, que es un tipo primitivo, ya lo sabemos, y string, que sería un tipo de referencia u objeto. Después pasaríamos al constructor de esta clase, que el constructor, que es
Básicamente, nosotros cuando queremos instanciar un objeto de esta clase tenemos que llamar a su constructor. Una clase puede tener uno o más constructores y en este caso el constructor que tenemos, ¿cuál es? Pues recibe 4 atributos, marca, modelo, año y color y los asigna a ese objeto. También, como veis, tenemos dos métodos los cuales pertenecen a esta clase y están implementados ya con su funcionalidad. En este caso, mostrar información imprime por consola la marca, el modelo, el año y el color del coche, y cambiar color establece un nuevo color que es el string que recibe al color de ese objeto. Como he comentado antes, un atributo de una clase puede ser static. ¿Qué significaría que un atributo de una clase sea estático? Bueno, pues significa que todas las instancias de esta clase van a tener ese atributo en común. Es decir, si nosotros ponemos esto, todas las instancias de esta clase tendrían en común la marca, Ferrari. No olvidéis modificarlo en el constructor porque ya no es this, que se refiere a la instancia en concreto, sino coche, porque pertenece a la clase en sí, no pertenece a la instancia, no pertenece a las diferentes instancias que creemos, sino que pertenece a la clase coche. El siguiente concepto que vamos a explicar es el polimorfismo. Esto es lo que permite que un mismo método pueda tener diferentes comportamientos según el objeto que le implemente. Y es que nosotros, como veis aquí, tenemos una clase vehículo, que es una clase general, la cual tiene un método que es mover e imprime el vehículo se está moviendo. Después, si vamos a la clase moto, que es un tipo de vehículo, por lo tanto hereda de vehículo, ya hemos visto la herencia anteriormente, pues implementa el método mover también, por lo tanto lo sobrescribe y por eso la etiqueta @override. ¿Cómo lo sobrescribe? Pues imprimiendo la moto está acelerando por la pista. De la misma manera hacemos con la clase coche, el coche está conduciendo por la carretera, y de la misma manera hacemos con la clase camión, el camión está transportando carga por la autopista. Por lo tanto, si nosotros en una clase main ejecutamos este código, vemos cómo, dependiendo del tipo de vehículo, es decir, dependiendo del tipo de objeto que nosotros apliquemos el método mover, nos va a imprimir una cosa u otra. Por lo tanto, ese método tiene polimorfismo o es polimórfico. Ahora vamos a hablar de lo que es una clase abstracta, y es que esta es una clase que no se puede instanciar y sirve como base para otras clases. Los métodos definidos en la clase abstracta deben de ser implementados en la clase que herede de esta clase, obligatoriamente. Por lo tanto, vemos como en la clase abstracta animal nosotros tenemos un atributo que es el nombre, tenemos su constructor, tenemos un método que es dormir que ya está implementado con su funcionalidad, pero también tenemos hacer sonido, que este método es abstracto. Por lo tanto, toda clase que herede de esta clase abstracta deberá de implementar mínimo este método abstracto, a no ser que queráis aplicar polimorfismo e implementar también la funcionalidad del método dormir. Como veis, la clase gato extiende de animal o hereda de animal, tiene el constructor que utiliza el constructor del animal, porque en este caso no le añadimos ningún atributo más al gato, pero obligatoriamente tiene que implementar el método de hacer sonido. Por lo tanto, imprime por consola el nombre del gato, dice miau miau. Lo mismo pasa en la clase perro, pero en vez de decir miau miau, dice wow wow. Como veis, en la clase main creamos un perro y un gato que se llaman los dos rex, aplicamos los métodos dormir en cada uno de ellos y este no cambia porque está implementado en la clase abstracta, pero el hacer sonido sí que cambia. Como veis aquí, en uno es wow wow y en el otro miau miau. Por último, en este vídeo vamos a explicar lo que es una interfaz, y es que esta es una especie de contrato el cual afirma que las clases que implementen esta interfaz van a implementar todos los métodos definidos en esta interfaz. Como veis, tenemos una interfaz definida que es dispositivo, que tiene dos métodos, encender y apagar. Después tenemos una clase ordenador, la cual implementa la interfaz dispositivo, tiene su atributo, tiene su constructor y tiene sus métodos implementados de encender y apagar. En este caso, el ordenador marca está encendido o está apagado. Lo mismo con el teléfono, tiene su atributo, tiene su constructor y tiene los dos métodos implementados. El teléfono modelo está encendido o está apagado. Si venimos a la clase main, hemos creado un teléfono y un ordenador distintos. En el caso del teléfono aplicamos los métodos encender y apagar y nos pone el teléfono iPhone 13 está encendido y el teléfono iPhone 13 está apagado. En el caso del ordenador nos pone el ordenador de él está encendido y el ordenador de él está apagado. Por lo tanto, hemos utilizado la interfaz para asegurarnos de que
que estas clases implementaban estos dos métodos, encender y apagar. Y es que alguien se estará preguntando, oye, Eric, ¿cuál es la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta? Porque no estoy entendiendo nada. La diferencia principal entre estas dos es que una clase solo puede heredar una clase abstracta, pero una clase puede implementar múltiples interfaces. Además, la clase abstracta puede contener métodos con funcionalidad y las interfaces no. En ningún caso pueden añadir funcionalidad a los métodos. Así que este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Cualquier duda ya sabéis por comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.